Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hace 15 días tuvimos una discusión muy interesante sobre cómo fue la elección a nivel federal con el profesor Billy Sondleitner del Colegio de México. Y hoy vamos a aterrizarlo como prometimos, no siempre cumplimos lo que prometemos, pero ahora sí, como lo prometimos para las elecciones en la Ciudad de México, donde muchas de las tendencias que vimos para el país están más agudas, están más claras, están más contundentes. Bienvenido, profesor. Es un placer y un privilegio estar con ustedes. Tenemos otra vez muy buen material. Esto es un programa ilustrado, digamos. Y vamos a empezar con una lámina, ¿por qué no nos llevas, Billy? Donde se ve muy claramente cómo ha evolucionado el voto en la Ciudad de México. Veamos, como lo vimos la vez pasada, hay rupturas importantes y hay cambios importantes, pero todo no es cambio. Si lo situamos en perspectiva histórica, acá desde 97 para acá, pues vemos que hay continuidad. En realidad, lo que fue excepcional, y lo vemos muy brevemente en estas gráficas, son esos picos que se generaron en las presidenciales, en torno a coaliciones que son heterogéneas, pero ahí sí, Andrés Manuel López Obrador sacó 59% del voto en 2018 en la presidencial con la coalición. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, a nivel nacional sacó 54%. Pero aquí sacó 6 puntos más. Entonces sí es muy relevante. Claudia, como jefa de gobierno, cuando ganó, sacó 47.1%. Ahora Claudia sacó un poco menos que Andrés Manuel López Obrador, 56.3%, y Clara Brugada sacó 43% del voto. ¿Se dan cuenta? Lo que está en puntitos son la coalición, las coaliciones, y vemos los picos presidenciales. Ya la jefatura de gobierno no entra dentro de este comportamiento de voto útil, de voto cruzado, y lo que vemos es que se parece mucho más a la fuerza histórica que siempre tuvo el PRD. Es decir, estamos hablando del 40%. Es una ciudad partida en dos, realmente, cuando lo ves ahí. Veamos las gráficas arriba. Yo creo que no. Yo creo que hay una fuerza que tiene 4 de cada 10 electores y luego hay una segunda fuerza que tiene 1 de cada 4 y luego se fragmenta. Exacto, es la fragmentación de la oposición lo que lleva a ese triunfo. Totalmente. Es la fragmentación, pero también es la ingeniería de la coalición que gana. Porque el PT y el Verde no son un detalle, son aliados que son estratégicamente importantes. Y como lo vimos el programa pasado, el Verde no estaba en la coalición de hace 6 años. De hecho, sí, excelente que lo señales, porque la diferencia que hay en realidad entre la elección de 2018 y la del 2024 es que el Verde le quitó votos a la oposición y se los transfirió a la coalición de Andrés Manuel, y eso es lo que hace que pasamos de 54 a 60%. Ahora, también es cierto que la traducción en español es difícil, pero hay un fenómeno de inconvent, ¿no? O sea, que estás dentro del convento, porque alcanzan tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, desde la jefatura de la Ciudad de México, un porcentaje mucho mayor que el de Clara Brugada viniendo de la delegación, ¿no? Esto es algo que hay que subrayar, porque la Ciudad de México, junto con Coahuila, es la excepción. Es la única entidad en la que se ha mantenido el partido que ganó en 1900, no el partido, el grupo de poder que ganó en 97. Yo lo llamé la intervención de hoy el inquebrantable bastión de la jefatura de la Ciudad de México. Es la única entidad que no ha tenido alternancia, si lo pensamos bien. Ha tenido alternancia de siglas, pero es el mismo grupo que está gobernando y hay que destacarlo. Han resistido del 97 para acá. Es el único grupo que no ha sido sancionado. En Guanajuato a nivel hubo alternancias, estatal. Pero hubo alternancia. ¿No? Luego el PAN ha gobernado todas las gobernaturas desde que Fox ganó. Sí me agarraste, totalmente, lo vamos a verificar. La diferencia es que la presidencial sí la han perdido. Pero ha habido muchas alternancias en Guanajuato. Guanajuato se ha fragmentado, es el último bastión del PAN junto con Querétaro, estamos de acuerdo, pero si lo piensas bien, las élites se han fragmentado mucho más, no es el mismo grupo. No, es que lo que ha hecho Morena extraordinariamente bien es capturar a las élites del otro partido, o de los otros partidos. Qué bien que lo estamos debatiendo, porque en realidad en Guanajuato se ha mantenido la sigla y ha cambiado el grupo. En la Ciudad de México se ha mantenido el grupo y ha cambiado la sigla. Con un interregno de Mancera. Mancera es un poco
un agente menos del grupo, que lo acaban nominando a Ebrard en un contexto donde sentían que electoralmente estaban comprometidos, no se fue por su candidato natural, que hubiera sido Delgado, sino por alguien que pintaba muy bien en las encuestas. Igual que lo tuvimos acá cuando arrancó su candidatura, pues un hombre con un carisma, con un tipo de función muy relevante y muy visible, y tan es así que acaban rompiendo Marcelo y él. Matices muy importantes, te doy toda la razón. Entonces, pero la historia, además aquí creo que en la Ciudad de México se ve muy claro en la siguiente, está interrumpida por este suspiro que tuvo la oposición en el 21, ¿no? Totalmente, veamos, sí hay volatilidad. Esto no es estable, ¿me explico? Hay cambio. Lo que yo destacaría aquí ven la agonía del PRD, ven cómo la salida de Morena del PRD... Es hasta cruel esta gráfica. Es el requiem para el partido del Sol Azteca. De hecho, efectivamente, el auge es 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador casi gana la presidencia y genera un efecto de arrastre, y a partir de ahí viene para abajo y pues ahora va a desaparecer, va a perder el registro nacional. Sí, es increíble, ¿no? Porque era el bastión de ese Es que la partido, verdad, ¿no? Morena acabó siendo el partido de Andrés Manuel López Obrador, que había sido el gran jalador del PRD, porque si tú ves las encuestas nacionales cuando competía con Morena, con PRD AMLO, eran 20 puntos más. Cuando iba solito... Eso es lo que se ve justamente en la gráfica. En realidad hay una sustitución del PRD por la coalición de Morena. Y termina con la misma fuerza, no es una fuerza excepcional, es la fuerza que tuvo el PRD como PRD, ahora con otra sigla y un matiz más. No es un partido, es una coalición. Está el PT, ahora está el Verde. No es una sola fuerza, es más heterogéneo todavía de lo que era el PRD. Y si recuerdan, en el programa hace 15 días vimos cómo la relación de nivel educativo entre el PT y el Verde, si era un partido mucho más claramente de los segmentos de menos nivel educativo, mientras que Morena es como más parejo, es un partido que agrupa sectores sociales más amplios. Tenemos una gráfica sintética en la que vamos a ver los perfiles de cada uno de los partidos. Y ahí aparece en la lámina 5 claramente lo que acabas de decir. Es decir, y en la ciudad es un poco distinto, no es lo mismo que a nivel nacional. En la ciudad el PT no tiene este perfil digamos, de baja escolaridad. Pero esta gráfica sí merecería mayor. O sea, ¿cómo vamos debemos a ver con de mayor leerla, atención. ¿no? Antes de irnos a esta gráfica, quería destacar lo más relevante de lo que quería presentar hoy con ustedes, que es el tema de la polarización. Es la lámina 3. Sí, es muy importante. Vámonos a la lámina 3. Es básicamente, aquí lo que vemos es la distancia que hay entre la coalición Seguimos Haciendo Historia y la coalición Fuerza y Corazón por México. Es la diferencia, el margen de victoria que tiene Morena en todas las secciones electorales. Son 5.500 secciones electorales, a donde está en rojo o guinda oscuro. Imagínense, aquí Morena tiene más de 20 puntos de ventaja. Es lo que en Estados Unidos se llama landslide. Es muy difícil ganarle ahí. Y luego en anaranjado tiene más de 10 puntos de ventaja. Casi no hay puntos en amarillo, que es a donde tiene entre 0 y 10 puntos. Y luego lo que está en celeste, en azul y en azul oscuro es a la inversa, a donde gana Fuerza y Corazón por México, con más de 20 puntos, con más de 10 puntos en azul oscuro y en celeste. Aquí ven algo que es único en el país, casi único. Hay pocas áreas metropolitanas que tienen este patrón similar territorial. Se concentra claramente en la Benito Juárez, en las zonas de mayor desarrollo de Coyoacán, en las zonas de mayor desarrollo de la Miguel Hidalgo. De hecho, como bien lo destacabas antes, hay islas azules en cada una de las delegaciones, incluyendo Iztapalapa y Gustavo Madero, Venustiano Carranza. Hay pequeñas islas panistas que coinciden de manera impresionante con el nivel de desarrollo que se refleja en el nivel de escolaridad. Ahora, esto sí contrasta mucho con las láminas, con la lámina que trajiste hace 15 días a nivel nacional, en donde pasas de un país guinda totalmente a un país en donde empiezas a ver, por ejemplo, circunscripciones en las cuales el Partido Verde es clave para el triunfo de Morena. Me explico, aquí sí
y la ciudad pareciera ser un territorio mucho más arraigado. Con ¿no? una acotación que tú hiciste hace 15 días, que es que si lo ves como territorio, como superficie, Milpalta y Tlalpan son engañosos, porque Sí. están menos poblados. Pero incluso en términos absolutos, mira, hay 2.625 casillas, la mitad de las casillas, poco menos de la mitad, a donde Morena y su coalición tienen más de 20 puntos de ventaja. Solo hay 998 en las que En el PAN sentido tiene la misma inverso. ventaja. Sí, acentúa el efecto de concentración territorial, sobre todo las que son periféricas y Sí, están Tlalpan alrededor. y Milpalta. Pero en realidad sí se ve, se dan cuenta, la ventaja de las secciones electorales, estos 5.000 puntos que se ven en la gráfica, 5.500 puntos, cada punto es una sección electoral, ¿se dan cuenta? Cada sección electoral tiene más o menos el mismo peso demográfico y ahí se dan cuenta de la fuerte concentración en las rojas, que son las que tienen menor escolaridad. Ven ahí como Que es muy interesante, que es Iztapalapa, que es densamente poblada, y la parte poniente de, por ejemplo, Álvaro Obregón, que también es densamente poblada. y que tiene zonas panistas Pero altamente desarrolladas. hacia la parte de abajo. Ahora, esto sí te cambia totalmente la lectura con la que nos quedamos del 2021. Y ¿no? también un poco matiza lo de la vez pasada, ¿por qué? Para responder a tu pregunta. La Ciudad de México pudiera estar en Europa en términos de desarrollo. Es decir, que las zonas marginadas de la ciudad en realidad son zonas que son desarrolladas y se sitúan en el contexto nacional. Es por eso que tienen un perfil distinto las fuerzas políticas. Una zona marginada de Iztapalapa puede ser una zona de nivel medio de desarrollo en otra entidad. Eso es lo que cambia y es también esa la razón fundamental por la cual se polariza tanto el voto. El voto se polariza en realidad en los segmentos más altos y estamos en los segmentos más altos. La Benito Juárez, francamente, pudiera estar en un país europeo y lo sabemos. En términos socioeconómicos. En términos de desarrollo, de escolaridad, de accesos a salud, incluso de culinariamente, ¿me explico? Los restaurantes que vas a encontrar ahí. Sí, claro. Entonces, veamos rápidamente la gráfica, ¿se dan cuenta? La gráfica, todo lo que está por encima de los puntitos en blanco es a donde gana o Los arrasa. rectángulos estos blancos. Totalmente, totalmente. Los rectángulos blancos que están en la gráfica, en el eje horizontal tenemos la escolaridad, el promedio de escolaridad en cada sección, y luego en el eje vertical, todo lo que está por encima de los puntitos es a donde arrasa, seguimos haciendo historia. Los puntitos en rojo es 50 puntos de ventaja. Sí, bruto, sí. Es impresionante. Esto se concentra claramente en el segmento en rojo, que es el segmento de menor escolaridad. De manera inversa, en el segmento en azul oscuro, ¿se dan cuenta? A donde hay mayor escolaridad, ahí la Fuerza y Corazón por México logra rebasar el 50% de ventajas sobre seguimos haciendo historia. Y eso se refleja en una correlación que es prácticamente lineal, súper fuerte, es completamente inusual esto para las ciencias sociales. El 83% de la varianza se explica con esta línea vertical. Es un fenómeno Déjame excepcional. resumirlo antes del corte. Significa que la variable más importante para entender el voto es la escolaridad. Significa que en la única variable de la escolaridad te explica el 83% de la varianza total. Es inédito en el comportamiento electoral. Es Nos altísimo. regresamos en un momento más para ver esto con más desagregación entre los distintos partidos que conforman ambas coaliciones. Estamos de regreso con Billy Sonleitner discutiendo el mapa electoral de la Ciudad de México. Billy, ahora vamos a empezar a verlo con más detalle histórico y entre los partidos. Este fenómeno de polarización extremadamente fuerte, ¿ok? Excepcionalmente fuerte, ¿a qué se debe? Veamos en la lámina 4, ahí vamos a ver, seguimos haciendo historia, ya no sobre voto válido, sino sobre listado nominal. Es decir, aquí ya corregimos por las variaciones de la participación electoral. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre seguimos haciendo historia a la izquierda y Fuerza y Corazón por México? A donde la línea aparece claramente, ¿se dan cuenta? La línea es mucho más marcada en el caso de la coalición opositora. ¿Por qué?
Porque básicamente los bastiones de Morena se sitúan en secciones con mayor abstencionismo. Y ese mayor abstencionismo le quita capacidad de movilización a Morena en esas secciones. Lo que significa en términos sustantivos es que la ausencia o la debilidad de partidos de oposición en esas secciones le da una mayor fuerza relativa a Morena. Y esa es la diferencia entre su capacidad estructural de movilización y el porcentaje de votos válidos que saca. Ahora, con todo, Morena fue más capaz de movilizar a su elector en el 24 que en el 21. Y eso ayuda a entender por qué se recupera respecto al 21, ¿no? Miren qué impresionante. La dispersión, que de por sí era pequeña, ¿me explico? Se reduce considerablemente. Esta línea que ya era prácticamente una recta, se vuelve una recta y pasamos del 74% de capacidad explicativa de la educación al 83%, lo que significa que incrementa la polarización. Pero, ¿y esto es resultado de una mayor participación de esos, digamos, individuos de las zonas de menos escolaridad o no necesariamente? En promedio la participación fue muy similar, no hubo cambios en promedio. Pero miren abajo, se desagrega la evolución de Morena y la evolución del PAN. Hagamos un zoom primero en Morena, porque es ahí que cambia de manera significativa la gráfica, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que Morena sí incrementa su capacidad de movilización. Y por eso se endereza un poco la curva, digamos. Por eso la curva sube. Es decir, que tiene mayor capacidad, es la flecha en rojo que lo indica. Sube. Totalmente, pero su capacidad realmente incrementa, ¿me explico? De 43 a 66. Y en cambio, lo que pasa con el PAN es que el PAN pierde grasa, conserva su capacidad de movilización fuerte en el segmento con mayor escolaridad, pero pierde muchos de los electores en los segmentos más bajos. Y eso es por eso que en promedio la participación es similar, pero hay una desmovilización de los segmentos, no solo del PAN, sino también del PRI y del PRD, que no aparecen acá, que aparecen en la lámina número 5. Es ahí que vemos los otros socios, ¿ok? ¿Cómo se desagregan estas coaliciones? Pues en realidad lo que le da el carácter, lo que le da la identidad a la coalición es claramente el PAN y Morena. Pero vean, el PT acá, que está en el centro, a la par de Morena, pues claramente tiene un perfil muy distinto a nivel nacional, pero aporta algo en los 4 segmentos, aporta menos en el segmento de mayor escolaridad. Con el verde sucede algo similar. El eje vertical, para que nos quede claro, es el porcentaje de votos que obtiene respectivamente cada uno de los partidos. En el eje horizontal siempre tenemos la misma variable, nivel de escolaridad. Es un proxy del desarrollo. A nivel vertical, proxy significa que nos ayuda a aproximarnos sintéticamente al desarrollo, que es un complejo sumamente, es un concepto mucho más complejo, pero veamos. Si hemos de buscar un indicador que lo resume, el que mejor lo resume es el nivel educativo. Seamos intuitivos para enviar a nuestros hijos a escuelas caras y a universidades caras. Tenemos que tener recursos económicos, culturales, sociales. No solo caras, para que nuestro hijo pueda seguir estudiando y lo podamos apoyar, aunque vaya a una universidad pública, requiere un cierto nivel de ingreso. Para que tenga acceso a libros, para que tenga acceso a redes, para que tenga acceso a recursos de todas las índoles. La escolaridad sintetiza eso de una forma mucho más dura que el ingreso o que servicios de otro tipo. Pero regresando a las gráficas, miren, el PT y el verde aportan de manera indiferenciada y hacen incrementar el nivel, pero no cambian el perfil, que sigue siendo más modesto, más moderado. En cambio, pues el PAN incrementa ese perfil que tiene de alta concentración. En realidad es el PAN. El PAN es el núcleo duro de la polarización socioterritorial del voto. Y es el que aporta más votos también. De lejos el que aporta más votos. El PRD, se dan cuenta, sí aporta, con alta dispersión en algunas secciones, y el PRI también aporta, por supuesto, pero se desmovilizan ambos partidos y eso es lo que explica por qué la coalición se desmoviliza. Y es bien interesante que en el PRI ya tiene una curva hacia abajo, digamos, entre los niveles de educación más alto. El PRI nunca ha sido su segmento más importante, y incluso en esta coalición se nota. A nivel nacional el PRI ya no tiene perfil, es paralelo. Acá el PRI
tiene mayor éxito en los segmentos de mayor educación, ya se está emburgueciendo. Sí, pero al final, digamos, es una curva con una ligera caída. Al final de la recta cae. Claro, pero en la parte celeste, en el segmento celeste, Sí, entre el está bien. celeste y el azul, es a donde tiene muchos más votos que en lo verde, que era milpa alta, Claro, que era pero hoy ya lo tiene Morena. Morena ha Eso. capturado ese voto. el Morena, PT, verde, sobre todo Morena en este caso. Totalmente de acuerdo. Ahora, sobre el verde, digo, no he visto una gráfica como esta en el pasado, pero intuitivamente el verde era un partido más de clases medias en la Ciudad de México, más de la gente educada, y yo creo que el verde le ha pasado lo opuesto al PRI, digamos, se ha proletarizado, por decirlo rápidamente. Yo creo que ahí sí la lectura nacional que hicimos la vez pasada es útil. Cuando conquistó Chiapas en 2012 cambió completamente su perfil porque le agregó un segmento en el que gobernó, ¿me explico? En Chiapas En un el estado verde, muy pobre. en Chiapas el verde desplazó al PRI, sacó más votos que el PRI. Entonces eso le aportó muchísimos Más votos que Morena. Mira, lo estuve viendo ahora para darles una cifra, el 20% del voto total del verde proviene de Chiapas y sobre todo de San Luis Potosí. 1 de cada 5 votos del verde provienen de 2 estados que son heterogéneos, que tienen muchos menores niveles de desarrollo y por ende eso es lo que explica por qué a nivel nacional el verde no se proletarizó, se volvió campesino, rural, exacto. indígena. Pero Lo en la Ciudad de comentábamos la vez México, pasada. en la Ciudad de México sí se movió a segmentos que tradicionalmente no eran los suyos, que son más de las poblaciones pobres. Totalmente, a donde sí tenía, digamos que ahí recuperó bases que perdió el PRI. Sí. Que fue su aliado hace 6 años. Totalmente. Ahora, Es tú querías intuitivo. que pasáramos a una de las últimas, donde vamos a ver la comparación nacional, para regresar a la foto nacional, ya con un poco más de información sobre la ciudad, ¿no? Excelente, pues te propongo, ya vimos cómo la polarización incrementó de una forma dramática entre 2021, que ya era fuerte, y 2024. De hecho, es un fenómeno que es estructural. Desde el 97 había polarización. En 2006 subió, luego volvió a bajar. Pero bueno, en 2018 no fue tan fuerte, curiosamente. Incrementó en 2021, alcanzó su nivel máximo en 2024 con el 83%. ¿Okay? A nivel nacional, si aplicamos la misma metodología, concentración territorial del voto y diferenciación en función del nivel de desarrollo, lo que vemos es la lámina 8, efectivamente. Se dan cuenta, a nivel nacional, solamente el 18% y el 23% de los distritos muestran este padrón que sube al 83% en la Ciudad de México. Lo vemos, por cierto, en la próxima lámina, en la 9, sintéticamente, vemos el contraste entre la polarización perfecta del voto en la Ciudad de México en 21 y en 24, y arriba se dan cuenta, vean la dispersión que hay. Sí. Hay una muy fuerte dispersión de los puntos, por ejemplo, los puntos en rojo, ¿se dan cuenta? Pues efectivamente, los puntos en rojo pueden estar en el segmento bajo o alto de escolaridad, y esa curva es como un elefante de nuevo, un animal raro con varios picos, no es una línea de regresión vertical. Luego, sube mucho la capacidad de movilización de Seguimos Haciendo Historia, y sobre todo el colapso de la coalición Fuerza y Corazón por México hace que se llena de votos y aparece de nuevo el elefante, ¿se dan cuenta? Hay un elefante ahí, pero la dispersión en torno a ese promedio es tan fuerte que ese promedio solo capta el 23% de la relación. Lo que es bien interesante es que esto, cuando lo ves geográficamente en el mapa, digamos... de Que la Ciudad de regresemos al México, mapa, regresemos al en el mapa. 21, todo el poniente se lo Sí. llevó la oposición, digamos, porque delegaciones mixtas como Álvaro Obregón predominó esa movilización, digamos, de los segmentos de mayor nivel educativo, mientras que ahora perdió, teniendo además un buen incumbent, la candidata era la alcaldesa saliente, Lía Limón, y ese que había ganado con un margen importante en el 21, lo perdió por poco, pero lo perdió. Y eso te cambia el resultado final de alcaldías, ¿no? Ahora, esto yo creo que también tiene la lectura buena para el país, de que los partidos están, digamos, buscando nuevos segmentos de conquista. Claro, caso clarísimo, el del Partido Verde, ¿no?
que como decía Carlos, pues nació más bien como los verdes de las ciudades que reclamaban por la pureza del aire y los lagos, etcétera. Y ahora de pronto pues tiene mucha fuerza en Chiapas y tiene mucha fuerza en San Luis Potosí, y son estratos socioeconómicos muy diferentes. Yo creo que es útil que los partidos traten de salirse de los cartabones, ¿no? Primer punto, la dispersión que vemos en estos últimos mapas nacionales refleja exactamente lo que dices tú. Es decir, hay una diversidad mucho más fuerte detrás de este mapa, que es un mapa muy simplificador. Dos coaliciones que se oponen. En realidad lo vimos la vez pasada, los invitamos a ver la primera emisión que hicimos. En realidad aquí hay 6 fuerzas distintas con 7 dinámicas distintas. Es un mapa de arcoíris multicolor, no es un mapa rojo y azul, pero sobre todo dense cuenta de la dispersión que hay. Este 77% del voto que no explica esta correlación es esta diversidad de la que hablas, efectivamente. Y para volver al punto que haces tú, veamos, la clave efectivamente de todos estos datos tiene que ver con la reconfiguración profunda de la oferta política. Veamos, tenemos, por ejemplo, liderazgos en la Ciudad de México, históricos, como Rubalcaba, que estaban con el PRI y que luego cambiaron y se fueron a la otra coalición. Muchos candidatos, muchas candidatas cambiaron de orientación, y eso es lo que explica por qué se vació de un lado el PRI y el PRD y del otro lado se llenó de votos. Nos queda un minuto, Billy. ¿Cómo te imaginas la evolución del sistema de partidos, sobre todo en la Ciudad de México, tras estos resultados? ¿Qué nos va a pasar? Va a haber un realineamiento que se va a consolidar, porque el que gana se lo lleva todo, y efectivamente aquí hubo un ganador, hubo un gran perdedor. Hay pocos incentivos para estar con el perdedor, hay muchos incentivos para irse con el ganador, y se va a reconfigurar. Y al mismo tiempo, la oposición, creo, es un desafío nacional, se tiene que reagrupar y tiene que cambiar. Creo que la desaparición del PRD abre una oportunidad. El debilitamiento del PRI lo obliga a una reflexión profunda. El dégraissement, o sea, la pérdida de grasa y de músculo del PAN, lo obliga a una profunda reflexión, y se tiene que reconfigurar la oposición, porque es fundamental tener una oposición como oposición. Billy, pues muchas gracias. Creo que ha sido muy ilustrativo, muy interesante. Muchas gracias otra vez. Espléndida intervención, te lo digo abiertamente. Espléndida, espléndida, espléndida. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, hasta el lunes entrante.